Saludos, mi estimado hermano y hermana y amigo y amiga que me puede escuchar en este momento. Le doy la bienvenida a este servicio y a este tema que estoy tratando, que es acerca de la Trinidad. O sea, hay varias interpretaciones, la forma que las personas dentro de la iglesia han creado para enseñar acerca de esto. Así que los versículos de la Biblia son importantísimos que los leamos y los podamos interpretar en la forma que están escritos, no inventar, no asumir ni hipotizar. Es ahí donde podemos creer de todo corazón que Dios conserva su palabra en la forma sana que el Espíritu Santo la dictó a los apóstoles. Sabemos que, ¿verdad? Voy a ir también, el Señor me concede en este momento también ir al Antiguo Testamento, pero primero yo quiero que leamos algunos versículos en el libro de los Hechos, y especialmente donde se crea esta doctrina, esta enseñanza, que se dice que es para toda la iglesia, ¿verdad? En general, incluyendo el mundo gentil, ¿verdad? Donde quiero explicar un poquito de que un grupo que se llama Solo Jesús, y mencioné algo la semana pasada, Jesus Only. Entonces, si uno le cita al libro de Mateo, que vamos a leer también, dice, bueno, pero toda es la palabra de Dios. Y es cierto, toda es la palabra de Dios. Y no solo eso, Jesús es el que manda en toda la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar. La semana pasada terminé en Hechos capítulo 2, versículos 36 y 38, donde se enseña, ¿verdad? Lo vemos en muchas partes, de que hay que bautizar en esta forma, que es la forma que Dios quiere y la forma que Dios dejó. Y quiero explicar ahí un poquito en el próximo versículo, que es Hechos 10, 44 a 48. Vamos a leer esos dos primeros y después Mateo. Así que Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, leamos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero que noten esto. Sabemos y vamos a leer en Mateo, donde Jesucristo da otra orden al mundo gentil, no a los judíos. Pero esto que Pedro está diciendo se dirige a la casa de Israel. Como cuando se habla del Antiguo Testamento, de la ley, se habla a la casa de Israel, no al mundo gentil. Así es que el problema aquí es este. El próximo versículo que vamos a leer, pues contradice esto que nosotros estamos leyendo. O esto que estamos leyendo contradice el próximo versículo que estamos leyendo. Y es ahí donde, cuando se enseña una cosa, se debe de enseñar todo. No nada más por conveniencia, leer uno y dejarlo ahí.
Porque esto es lo que hacen estas personas que creen en esa doctrina de que solo Jesús. Y vemos esto, en esto que Pedro está hablando. Fíjense, el bautismo es para perdón de pecados y es para recibir el Espíritu Santo. Quiero que noten esas dos cosas. Lo cual la Biblia no enseña eso. Que pueda suceder, quién sabe, pero no es lo que vamos a leer en el próximo versículo, que es Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Leamos esto ahora que sigue, veamos cómo contradice lo que leímos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjense, noten esto. Que le bautizasen en el nombre de Jesús. Pero no dijo para perdón de pecados, ni para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya lo habían recibido. ¿O no fue así? Entonces no es que la Biblia se contradice, sino que la Biblia se explica. Si somos dirigidos por el Espíritu de Dios, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, cuál es el camino que debemos de tomar. Pedro a la nación, fíjese, a la nación de Israel, les bautiza para perdón de pecados, para que reciban el Espíritu Santo. Ahora, este grupo que está aquí es un grupo, podríamos decir, es un grupo gentil, pero que eran judaizantes. En otras palabras, habían aceptado el Evangelio. Entonces, lo que Pedro, fíjense, mientras Pedro está predicando, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ahora, ¿dónde está el bautismo? Ellos no habían sido bautizados, pero recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se recibe cuando se escucha la palabra de Dios y hay arrepentimiento, se acepta a Cristo, y Efesios 1:13 lo aclara también, que habiendo escuchado el Evangelio de la verdad, fíjense, escuchado, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Ahí no está hablando que fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. No, recibieron el Espíritu Santo y por eso fueron bautizados. Ven, la Biblia no se contradice, porque eso es lo que la Biblia enseña. Como dijo el Señor Jesucristo, el que a mí viene, no lo echo fuera. El que cree en mí, tiene vida eterna. Y no está hablando el que cree en mí se bautiza, tiene vida eterna. Sino creer en Él, tiene vida eterna. Así que el bautismo, entonces vamos a leerlo en la forma que Jesucristo lo enseñó al mundo gentil, a nosotros, los gentiles. Pedro se lo enseñó a la nación de Israel. Si yo voy a hablar del sábado, si Pedro iba a hablar del sábado, se lo habla a la nación de Israel. Si iba a hablar del diezmo, ¿verdad?, que existía en ese entonces, se lo iba a decir a la nación de Israel. No a los gentiles. Nosotros, el mundo gentil, no tenemos ninguna ley. No tenemos mandamientos. No tenemos nada. Pero la nación de Israel sí. Así es que, siendo la nación de Israel que crucificó, rechazó,
desechó y mató a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Mesías, aquel que vino a salvarlos, bajo ese nombre que ellos ahora reconocen, aceptan, se arrepienten, entonces se bautizan bajo el nombre de Jesús. Pero no el mundo gentil. Leamos ahora Mateo 28, 18 al 20. Fíjense lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero que noten esto aquí también. Jesucristo no está diciendo vayan a la casa de Israel. Jesucristo está diciendo vayan a las naciones. Las naciones es el mundo gentil que no conoce a Dios. No conoce ni al Padre, no conoce al Hijo, no conoce al Espíritu Santo. Incluso no tiene la ley de Dios. No sabía nada acerca de Dios. Pero el mandamiento de Jesús es, fíjense, hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulo? Es enseñar. Enseñarle la palabra de Dios a las personas que escuchan acerca de Dios. Las personas que creen en Dios, hay que hacerlos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es uno que aprende. Eso es lo que quiere decir la palabra discípulo. Uno que aprende. Entonces, a este discípulo, uno que aprende, se le enseña acerca del Padre. Se le enseña acerca del Hijo. Se le enseña acerca del Espíritu Santo. Muy bien, y lo que sigue a esa persona es obedecer ahora el mandamiento del bautismo. Pero como no se le está hablando a la casa de Israel, sino se le está hablando al mundo gentil, a los que no son israelitas, que ahora aprendieron quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esas tres personas que ellos habían sido enseñados. Yo pienso que esto está bien claro. No pienso, sino que la palabra de Dios es clara. ¿Y por qué uno dejarse engañar por otras personas que no están enseñando esta verdad? Jesucristo es el que da las órdenes. Él es Dios. Pedro no hay duda que le está obedeciendo a Jesucristo. Como cuando Pablo fue salvado, Jesucristo lo escogió para ir al mundo gentil y Pedro a la casa de Israel. Ven, aquí hay una diferencia de dirección y de personas que Dios está indicando para sus discípulos. Muy bien, así que eso está bien claro. Usted que me escucha, le estoy dando esto de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no se recibe porque usted se bautiza. Usted se bautiza porque recibe el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Y todas estas personas que bautizan así como Pedro, la casa de Israel, ese bautismo es para perdón de pecado y para que reciban el Espíritu Santo. La Biblia no enseña semejante cosa. Todo lo contrario. Porque están enseñando un evangelio diferente. Porque usted no recibe perdón de pecado porque se bautiza. Usted recibe perdón de pecados porque cree en Jesucristo. Porque cree que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Porque cree que Él se sacrificó. Fue el último sacrificio. El último cordero. El plan de Dios culminó en Jesucristo.
Así que ese es el perdón de pecados. No es ni la Santa Cena, ni es el bautismo, sino solo Jesucristo puede traer perdón de pecados. Quiero, como siempre le indico, puede escribir estos versículos que le voy a dar 3 versículos más ahora, donde hay una doctrina que se llama la unicidad de Dios. Pero vamos a ver qué piensan los unicitarios. Los unicitarios tienen esta doctrina, fíjense, y no creen. Por ejemplo, cuando en el bautismo se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son 3 personas diferentes. Ahora, no se está diciendo ahí que son 3 dioses diferentes, ni 3 cabezas diferentes. Fíjense, a Dios jamás lo vamos a entender. Dios es Dios. Y tenemos que, por el Espíritu Santo, comenzar a aprender quién es Él, comprender, entender y saber quién es Dios. Y no tratarlo de encerrar en una botella de agua. Así que estos 3 versículos, estas personas que se llaman unicitarios, que hablan de la unicidad de Dios, que la creemos también, yo creo la unicidad de Dios, pero creo más allá de la unicidad de Dios. Pero ellos se quedan ahí nada más. Y por eso tienen ese nombre que se llaman unicitarios. Y vamos a ver lo que creen. Busquemos San Juan capítulo 14. San Juan 14 del 5 al 11. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjense, quiero que noten esto. Aún ahí está hablando de 2 personas. Pero los Jesus Only, como los unicitarios, nada más creen en uno. Pero aquí mismo habla de 2. Ahora, esta es la forma que usan. Por ejemplo, nadie viene al Padre. Yo mencioné que muchas veces las personas, y es interesante y es necesario también, que aprendamos a leer y entender lo que estamos leyendo. Fíjense, ahí no dice, porque el que va al Padre, fíjense, el que va al Padre, no dice eso, el que viene al Padre. O sea que nadie, según está escrito ahí, nadie viene al Padre sino por mí. Pero aún ahí, como dije antes, está mencionando 2 personas. El Hijo está hablando y está hablando del Padre. Pero la palabra que quiero es esta. Nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre, sino nadie viene. O sea, lo que están enseñando es, digamos que en este caso yo soy Jesús.
El Padre está en mí. Es lo que están diciendo. O sea que es la misma persona, y es cierto. Eso es lo que se llama unicidad. Pero no puede haber separación de dos personas. Ahí mismo lo está declarando. Pero lo que quieren enseñar es que nadie viene al Padre, o sea, porque el Padre está en él, está en el Hijo. Y eso es cierto. Digamos, dice la Biblia que yo soy templo del Espíritu Santo, ¿no? Que yo soy el templo de Dios. Que Jesucristo vive en mí. Fíjate, la Trinidad misma está viviendo en mí. Pero la Trinidad no se encierra en una persona, en un hombre, porque Dios es muy grande, Dios está en todas partes. Entonces, si Jesús está diciendo, el que viene al Padre, ¿verdad? No es que el Padre está en Jesús nada más y ahí se quedó, se encerró ahí. No, el Padre está en todas partes, el Padre está en el cielo. Y es ahí donde la mente del hombre, el humano, quiere encerrar a Dios en su forma de pensar. Que si Jesús es Dios, ¿cómo es que le está orando a Dios? Porque no entienden, no quieren entender que Dios existe en tres personas diferentes. No en tres cabezas diferentes, tres personas diferentes, pero un mismo Dios. Y eso lo leímos la semana pasada en el Antiguo Testamento. Muy bien. Jesús está enseñando ahí que el Padre sí está en él. Es como nosotros cristianos, cuando hablamos y decimos que Dios está en nosotros. Sí, está en nosotros. Que el Espíritu Santo nos selló, está en nosotros, está. Pero también el Espíritu Santo está por todas partes. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Vamos a leer San Juan 10:30 y notemos esto también. San Juan 10:30 y después San Juan 17:22 y explico esto. Yo y el Padre uno somos. Bien, los unicitarios ahí se quedan. Yo y el Padre uno somos, no hay más. Uno solo. Muy bien. San Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ven? Somos uno. Uno en esa unidad. El Padre y el Hijo son uno. Es como yo, por ejemplo, tengo tres partes. Tengo cuerpo, tengo alma y tengo espíritu. Pero los tres formamos uno. Yo puedo decir, alma mía, alaba a Jehová. Yo puedo decir, alma mía, ¿verdad? Mi espíritu. Pero los tres formamos una unidad. Somos uno. Quiero poner un ejemplo que tal vez a muchos no concuerdan o dicen, no, eso no es. Pero el alma muere, dicen. Dicen porque cuando... Bueno, el alma no muere. El alma en el Antiguo Testamento dice que el alma que pecare esa morirá, pero es por eso que Jesucristo murió para salvarnos, para salvar nuestra alma. Ahora quiero que fíjense en esto. Por ejemplo, aquí donde yo estoy parado, en una forma invisible existe lo que se llama agua. Hay agua evaporada. ¿No es así? Pero si voy a la nevera, allí encuentro, ¿qué? Hielo. ¿Verdad que sí? Hay hielo. Y también hay agua. O sea, son tres formas diferentes, pero H2, que es la esencia del agua, no cambia. Tanto está en el hielo, como en el vapor, como en el agua. La única diferencia es que un pedazo de hielo así de grande le puedo dar por la cabeza a alguien y lo mata. Con el hielo. Con el vapor no se puede matar a nadie, ni con el agua tampoco.
a menos que la ahogue. Pero son tres formas diferentes, pero es lo mismo. Entonces, eso es la Trinidad de Dios. Tres. No es que Dios se ha manifestado en tres formas diferentes, no. Eso es lo que los unicitarios enseñan. Es eso, ¿verdad? De que no hay tres personas, sino tres formas diferentes que Dios se ha manifestado. El Antiguo Testamento, como Jehová Dios, en el intermedio de los dos testamentos, cuando Jesús viene al mundo, como el Hijo de Dios, y en el Nuevo Testamento, como el Espíritu Santo. ¿Ven? Pero mientras Dios en el Antiguo Testamento existe, no hay tal Jesús. Cuando Jesús existe, cuando vino a la tierra, no hay tal Jehová, porque es el mismo Jesús. O sea, Dios no existe allá, está en Jesús. Cuando en el Nuevo Testamento, entonces está el Espíritu Santo, que Jesús dijo, enviaré al otro Consolador y estará con vosotros todos los días y les enseñará todas las cosas. ¿Quién soy yo? Entonces el Padre ni el Hijo existen, sino tan solo el Espíritu Santo. Esa es la doctrina de los unicitarios. Ahora, eso es lo que leímos nosotros ahí, que usan esos versículos y tal vez muchos más. Pero yo voy a terminar, ¿verdad?, este mensaje, esta parte. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento y vamos a leer la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento. Y por supuesto que alguien tiene que enseñar, eso no es. Pero vamos a comenzar con Génesis 1:26. Fíjense lo que dice. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Subrayen la palabra, léelo otra vez. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos. Subrayen esa palabra. Hagamos. ¿Hagamos qué es? ¿Singular o plural? Plural. Plural. No es singular. Hagamos. Ahora, por supuesto que para antes de Cristo, pues eso es, nadie sabe. Eso se va a declarar después que Cristo vino al mundo. Porque Él va a enseñar acerca de esta pluralidad de que está hablando Génesis. 3:22. Fíjense, 3:22. Otra vez, notemos la palabra pluralidad en ese texto de Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alarguen su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Es como uno de nosotros. ¿Qué es? ¿Plural o singular? Plural. Que quiere decir más de una persona. ¿Está bien? Eso lo estoy leyendo en el Antiguo Testamento. Donde los unicitarios, todos aquellos que niegan esto, nada más leen Jehová, Dios es uno, y no se salen de ahí. Y cuando vienen estos versículos, por supuesto que voy a explicar un poquito cómo lo explican ellos y qué creen. Pero vamos a buscar Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos, plural. Y confundamos, plural. No es singular. Entonces no está hablando una persona. Está hablando más de una persona. Y esto está en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Isaías 6:8. Y voy a explicármela un poquito esto y ya. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá
por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por? Nosotros. Plural. Plural, ¿verdad? No es singular, es plural. Quiere decir que la pluralidad de Dios, no solo eso, está en la palabra Elohim. Cuando se usa la palabra Elohim para referirse a Dios, la palabra Elohim no es singular, es plural. Así es que, para aquellas personas, y lo raro de esto es, hermano, porque fíjense en esto, para explicar esto. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora fíjense en San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Ve, o sea que Dios ahora está enseñando esa pluralidad del Antiguo Testamento, la está enseñando en Jesucristo. Fíjese, en el principio era el verbo. O sea, el logos, la palabra de Dios. Ven, ahora sí, podemos unir el Antiguo Testamento con lo que Jesucristo vino a enseñar y después el apóstol Pablo, de que esa pluralidad del Antiguo Testamento no eran como enseñan estas personas, que eran los ángeles. ¿Saben por qué? Fíjense, porque en el Evangelio de San Juan, creo que es 1:3, dice, y por él, ¿por quién? Por el verbo, por la palabra, por Jesús, fueron creadas todas las cosas. No los ángeles. Los ángeles no pueden crear nada porque ellos son una creación de Dios. Pero cuando habla de este verbo, de este logos, en el principio era el verbo, fíjese, era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era, fíjese, el principio con Dios, y por él, fíjese, por él todas las cosas fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra. Porque Dios habla, esa es su palabra, y las cosas son creadas. ¿Ven? Entonces sí, se puede entender que esos versículos que leímos en el Antiguo Testamento se están declarando en el Nuevo como que Jesucristo es esa otra persona de esa creación del Génesis 1:1. Así es que eso que leímos en el Antiguo Testamento, Dios lo va declarando en el Nuevo. Así que Dios va dejando saber poco a poco, como una persona cuando conoce a otra, se va dejando conocer también su nombre, de dónde es, cómo se verá, cómo se llama su nombre, cuál es su familia, su raza, tiene escuela, tiene dinero, y uno va aprendiendo de esas personas, pero uno no lo aprende al instante, se toma tiempo, años. Incluso nosotros los humanos jamás vamos a conocer, yo jamás voy a conocer a mi esposa en toda su forma, ni ella a mí, ¿verdad? Aunque vivamos tantos años. ¿Por qué? Porque uno necesita declarar todo lo que es para que la otra persona sepa. Así que, mi amado hermano que me ha escuchado, Dios, por supuesto que estos versículos que he hablado todavía no he traído los de la Trinidad. Tengo que ahora yo presentar, si yo creo, he creído en una santísima Trinidad, o sea, 3 personas, pero un solo Dios verdadero, que Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Grande. ¿Por qué? Porque el humano no lo puede comprender. Eso pertenece a Dios nada más. Así es que esto que he hablado, estos versículos que le he dado, de los unicitarios, que para ellos no hay
tres personas, pero para los que hemos creído que sí hay tres personas, Dios mediante, el próximo miércoles voy a enseñar bastantes versículos de la Biblia, incluso hay muchos más, pero óigame, llenaría una página completa, y creo que tengo casi una página llena de versículos que hablan de la Trinidad. Por ahora, pude hablar acerca de que hay una pluralidad entre el Padre y el Hijo. Y hay una diferencia, y son dos personas, pero están unidas en una. No hay dos dioses, ni tres dioses. Tal llamados ruselistas creen en dos dioses, antibíblicos, porque San Juan 1:1 dicen, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era un Dios con letra minúscula, o sea, otro Dios. La Biblia no enseña semejante cosa, que hay otro Dios. La Biblia tan solo enseña que hay un Dios nada más, y ese es el mismo Señor Jesucristo. Así que espero que estos versículos le haya ayudado a usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, a comprender que hay hasta aquí lo que hemos leído es que hay dos personas que ya hemos estudiado, el Padre y el Hijo. Y que estos dos son uno. Eso es la misma unidad. Así que somos unicitarios por ese lado. O sea, creemos la unicidad, no los unicitarios, sino creemos la unicidad. Pero no somos unicitarios, porque ellos creen diferente. Así que Dios le bendiga. Y hermano, estudia estos versículos. Los hermanos que escuchan, ¿verdad? Que están en diferentes lugares, allí en Chicago especialmente. Tome estos versículos y enséñelos a los hermanos para que no sean engañados con falsas doctrinas. Porque la Trinidad, la Biblia es bien clara, especialmente el Nuevo Testamento. Lo enseña bien claro. Así que Dios te bendiga y te ayude a comprender este bello mensaje de la palabra de Dios acerca de la Trinidad Santa de Dios. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje. Su palabra que usted ha dejado escrita para que nosotros podamos aprender de ella, no dejándonos engañar, y ayudar a otras personas para que no sean engañados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.